Bona tarda a tothom. Anem a la tercera ponència. Per mi és un plaer presentar la doctora Bianca Toilier, o Debbi, costa definir. Jo volia dir seré molt breu perquè tenim molt poc temps, però vull fer dos comentaris que quan penso a presentar-la amb ella em venen molt de gust de dir. Jo vinc del món de la secundària i sembla que hi hagi una guerra oberta entre el professorat de secundària i el professorat de les escoles de pedagogia, d'educació, etc. Sembla que siguem enemics mortals. Històricament, les escoles normals i les escoles, els grans pedagogs eren professors. No sé en quin moment va haver-hi com una mena d'escletxa, i on sembla que a vegades des dels instituts o des de la docència no fa falta per res les facultats de pedagogia, perquè ens diuen què hem de fer però sense saber el que estem fent i sense parlar del que estem fent, i a vegades sembla que des de les facultats de pedagogia és aquests professors que són antiquats, que sempre van amb el guix, els reis gots i tal. La Bianca és la prova evident que això no és així. L'excepció a la norma. És l'excepció a la norma. També teníem aquí fa una estona el Francisco Esteban Vara i més professors i altres que no han vingut, és a dir, potser és l'excepció, però tant de bo aquesta excepció creixi, perquè jo penso que és imprescindible aquesta aliança entre l'educació, diguéssim, de l'aula directa i aquesta reflexió que ens pot aportar persones com ella. Ella va estudiar pedagogia, és llicenciada en pedagogia per la Complutense de Madrid. Va fer el doctorat sobre la filosofia del pragmatisme nord-americà i les seves implicacions educatives. Li acabo de preguntar, perquè vull sempre saber la gent sobre què ha fet la tesi. I és professora del Departament de Teoria d'Educació de l'Autònoma de Madrid. Dit això? De pedagogia. Vale. De pedagogia. Dit això, vull dir tres coses d'ella. Fa unes setmanes, uns mesos, va estar aquí, ens va fer una conferència i vull comentar tres coses d'aquesta conferència. Primera, ens va adreçar unes paraules en català. I és d'agrair. Jo hablo perfectament l'espanyol i el català també. Però és d'agrair que gent que ve de Madrid fa l'esforç de dedicar-nos unes paraules en català i t'ho agraeixo molt sincerament. Segona cosa que vull dir de la Bianca és això, que hem d'establir aliances entre la universitat i la docència i entre la ciència i la docència, i ara ens parlarà, penso jo, des del punt de vista de les humanitats. Jo us dic, i acabo, la percepció que jo vaig tenir quan el vaig sentir fa 6 mesos, em sembla que era. Perdona, que m'era igual si fossis pedagoga o no. Jo vaig sentir una pensadora. I penso que això és molt important. Els que em coneixeu ja sabeu que jo tinc debilitat per les pensadores, pel món del pensament i de les dones pensadores, i quan la vaig escoltar, i ara tornem igual, és el gaudi intern de veure com podem treballar les paraules, podem treballar els conceptes, i això té aplicabilitat a l'aula, evidentment, estem parlant d'educació, però que independentment d'això és el pensament, és la reivindicació del pensament. I clar, és el pensament per l'educació, però alhora és el pensament en si mateix, que és el que reivindiquem. Moltes gràcies, Bianca, i tens 3/4 d'hora. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. M'encanta dir tothom. Suena, no sé, no sois conscientes, però suena muy bonito tothom. Entonces, moltes gràcies per la vostra invitació. Estic molt contenta, de veritat, de poder estar aquí avui amb vosaltres, a la bella Barcelona. I hasta aquí mis palabras en catalán. Que dar las gracias. Porque la gente que me conoce un poquito más, y por aquí ya me vais conociendo, es verdad que parece que lo digo por decir, pero de verdad que para mí el español o castellano que suena mejor es el acento catalán. A mí me encanta, seguramente es porque soy francesa de origen, entonces el catalán me da una familiaridad intermedia y como un deseo de hablarlo que no he podido
cumplir, más que cuando vengo aquí y traduzco un par de líneas y me aguantáis esta traducción. Pues también otra vez gracias por vuestra invitación, por poder estar aquí esta tarde y pues a pesar de que no hablo catalán y a pesar de que soy pedagoga, o sea que sois muy inclusivos, como ya os dije la otra vez, y reincidentes. Me acordaba justo de camino, ¿no? No sé si conoceréis, hay un poema que hizo canción un ilustre catalán, Loquillo, un poema de Luis Alberto de Cuenca, que se llama Political Incorrectness. Y entonces hay un verso que dice, no lo voy a cantar, solo lo voy a leer, tranquilos, sé buena, dime cosas incorrectas, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera, o que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues con la esperanza de que no, de que seáis todos muy correctos y nos vayamos de aquí todos de una pieza. En principio, que alguno me habéis preguntado, pero no ibas a hablar por la mañana, en principio sí, pero hubo un cambio en el programa, pero ha sido muy afortunado. Creo que no estuvo pensado, pero tiene mucho más sentido que hable con lo que he traído preparado yo después de mis compañeros esta mañana. Entonces, el título de la conferencia es Más allá de lo que funciona, evidencias, juicio pedagógico y déficit democrático en las prácticas de enseñanza. Había preparado un PowerPoint muy sencillo, pero bueno, que he visto que va a fallar porque hay un montón de diapositivas en negro que no sé por qué ha pasado esto. Entonces, bueno, cuando sean en negro las pasaré, ya está, simplemente por daros el aviso, que hemos visto que por lo que sea al pasarlas de un ordenador a otro, pues ha perdido algo de, no sé, de información. En las últimas décadas se ha consolidado tanto, digamos, en el ámbito de la investigación educativa como en las políticas públicas, del que estáis afectados los profesores, un consenso que a primera vista resulta difícil de cuestionar y del que se ha hablado esta mañana, que es la necesidad de orientar la enseñanza a partir de lo que funciona, bajo distintas formulaciones, evidence-based practice, evidence-based education, what works, que dicen los americanos, ¿no? Prácticas basadas en evidencias. Se ha ido configurando pues, un marco compartido según el cual la mejora educativa dependería en gran medida de la identificación y generalización de aquellas prácticas que mostrarían efectos positivos sobre el aprendizaje. Espera que voy a ponerme esto. Entonces, este giro no puede entenderse, y de esto también se ha dicho algo ya esta mañana, al margen de transformaciones más amplias en la cultura del conocimiento contemporáneo. Fundamentalmente, la creciente centralidad de la medición, lo medimos todo porque podemos, entonces lo medimos, la expansión de dispositivos de evaluación a gran escala, como los estudios internacionales de la IEA, ¿no? PIRLS, TIMSS, etcétera, y toda la familia, y la OCDE a través de PISA fundamentalmente, ¿no? Y el fortalecimiento también que tiene que ver con otros procesos políticos también, pero de los que la educación, en la medida que es un derecho y servicio y que está gestionado en las agendas públicas de los estados de bienestar, pues también participa de la lógica de la rendición de cuentas. Entonces serían como un poco estos los puntos cardinales que no son exclusivos de las políticas educativas, pero que afectan también a la educación. Estos procesos han contribuido a redefinir qué cuenta como conocimiento válido en educación y qué tipo de saberes son considerados relevantes para tomar decisiones. En este contexto, la apelación a las evidencias, que como bien se ha dicho, ya ¿no? el origen anglosajón de la palabra, y esto es un problema que hay mucho en ciencias sociales, como se lee mucho en inglés, asumimos los marcos, los vocabularios y a veces no encajan. Y este sería un ejemplo bastante bueno de traducción que en realidad no encaja exactamente. Bueno. Entonces, esta apelación a las evidencias ha desempeñado un papel muy importante y en muchos sentidos muy positivo. Ha permitido cuestionar prácticas poco justificadas, ha introducido también exigencias de rigor empírico en un campo a menudo, como ya se ha acusado, ¿no? a la educación, a las ciencias de educación, a la pedagogía, de excesiva especulación normativa, y ha contribuido también a visibilizar la necesidad de fundamentar las decisiones educativas pues ni en intuiciones ni en tradiciones, o sea que tenemos que tener algo más sólido sobre lo que ir construyendo.
Sin embargo, precisamente por su fuerza normativa y su aparente obviedad, este consenso, y es un poco lo que os propongo esta tarde, que lo examinemos con un poquito más de detenimiento. Mi propósito no es cuestionar la relevancia de la investigación empírica en educación, porque no lo es, ni negar que existan prácticas que en determinados contextos muestran de manera consistente efectos más favorables que otras. Y tampoco se trata de defender una posición relativista, ¿no?, en la que pues cualquier forma de enseñanza es igualmente defendible a cualquier otra. El problema que yo veo aquí es otro y aparece cuando la pregunta por lo que funciona deja de funcionar como una cuestión abierta, susceptible de interpretación, de discusión y de contextualización, y se transforma en un criterio de decisión que pretende ser autosuficiente y además incorporado de arriba a abajo. Porque este es uno de los riesgos de lo que voy a hablar, que creo que en este foro tiene especial sentido. La apelación a las evidencias también es una desposesión profesional del cuerpo docente, porque las evidencias no las vas a crear tú, ni te las van a decir. Entonces, cuando la evidencia empírica deja de ser un recurso para la deliberación pedagógica y pasa a funcionar como un argumento que aspira a clausurarla. Por ejemplo, y luego diré algo más de este ejemplo, la reducción de ratio no mejora el rendimiento educativo. Aquí está la evidencia y clausuro el debate. Y esto lo hemos vivido en la prensa muy recientemente. Entonces, en ese desplazamiento, siguiendo los planteamientos también del pedagogo Gerd Biesta, donde se empieza a configurar lo que denominaré también un déficit democrático en las prácticas de enseñanza. Está en la introducción. Esto se ve a medias. Para situar este problema, ¿no?, del auge de la evidencia, es necesario reconocer que el énfasis actual en las evidencias no surge en el vacío ni puede explicarse solo como una imposición externa sobre el campo educativo. Responde también a debates internos, intensos, en contextos, sobre todo, como digo, anglosajones, de Estados Unidos y Reino Unido, en torno a la calidad y relevancia de la investigación educativa. Durante las últimas décadas, muchas veces voces han criticado la fragmentación del campo. Hay una discusión de si la educación es campo o no es campo de conocimiento o es un campo práctico, la debilidad de sus métodos y su escasa capacidad para producir conocimiento acumulativo y útil para la práctica. Y que en parte, y esta discusión y esta cierta tensión epistemológica se refleja en varios problemas que a veces nos encontramos en las facultades de educación y los programas de formación inicial y continua para profesores, ¿no?, que es una especie de desdibujamiento porque hay como esta tensión interna. Se impulsó en este sentido una agenda orientada a fortalecer la investigación experimental, la identificación de intervenciones eficaces y la construcción de repositorios de prácticas validadas, ¿no? Hay, por ejemplo, todo un movimiento en Reino Unido de una toolbox para profesores con metaanálisis que te resumen qué prácticas son realmente efectivas. Cuando, por ejemplo, algo muy sencillo, el tema de los deberes, ¿no?, que parece que en primaria no son tan efectivos, pero que en secundaria está plenamente justificado, ¿no? Entonces hacen como resúmenes de investigaciones, así como, y lo llaman toolbox, ¿no?, una caja de herramientas. Muchos investigadores han tratado de sintetizar, como decía, ¿no?, grandes cantidades de estudios empíricos, sobre todo a través de procesos de metaanálisis, con el objetivo de identificar patrones relativamente estables sobre qué prácticas docentes se asociarían con mejores resultados de aprendizaje. No me voy a detener aquí, pero esta línea de trabajo ha tenido un impacto importante en la manera en que se concibe hoy la relación entre investigación y práctica educativa y que tiene sus elementos positivos, por supuesto. Al mismo tiempo, como decía, el giro está reforzado por la presencia cada vez más importante de organismos internacionales, fundamentalmente la OCDE, que a través de informes comparativos, rankings y recomendaciones de política educativa ha contribuido a difundir una determinada forma de entender la mejora educativa y la optimización de resultados medibles. Es muy interesante, dentro de unos años se estudiará seguro, ¿no?, el impacto mundial, ¿no?, de los países viéndose en una liga, como la Champions, ¿no?, o el medallero olímpico, ¿no?, el impacto político que eso ha tenido, ¿no?, la fuerza visual que ha tenido en la población, que ha movido a reformas educativas por todo el mundo y un montón de preámbulos de leyes orgánicas, no solo españolas, amparándose en los malos resultados de PISA. Cuando, por lógica, si es una lista,
pues siempre va a hacer primeros y últimos, o sea, está concebido así, y a veces las diferencias de puntuación a veces son grandes, pero a veces no, ¿vale? Entonces, bueno, a veces no se explica muy bien exactamente qué es 5 puntos en PISA, pues a lo mejor es muy poco, ¿vale? Por matizar un poco algunas cosas, algunos usos periodísticos de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta creciente influencia que tienen estos organismos y sus expertos, asesores y consultores producen o están produciendo una progresiva armonización de los discursos educativos a escala global. Es como Inditex, no sé, que todo el mundo ha vestido igual, pues todo el mundo vas a cualquier sitio y todo el mundo habla igual de la educación, ¿no? Y a la vez, ¿no? Y esto, bueno, pues puedes decir, pues se democratiza el saber o no lo sé, pero también plantea dudas sobre su legitimidad democrática, porque al final no hay un control democrático sobre su actividad como tal. Entonces, son como actores educativos sin control y sin mandato claro, pero con mucha influencia. Entonces, en este marco, el conocimiento pedagógico tiende a ser redefinido en términos de evidencias transferibles, resultados que pueden ser extraídos en contextos específicos, agregados estadísticamente y posteriormente aplicados en otros escenarios con la expectativa de reproducir efectos similares. Entonces, quizá el experimento, el esfuerzo más grande de hacer esto lo hizo Bill Gates con su fundación hace unos años y fracasaron estrepitosamente, ¿no? Hicieron un esfuerzo enorme de recoger prácticas en colegios, grabarlas, sistematizarlas y con la idea de vamos a encontrar como la vacuna al problema de la educación, invirtiendo y no porque hay un problema de escalamiento de las prácticas, es un poco, no es tan fácil algunas cosas sí, pero otras no, como lo que hace bien un profesor no es tan fácil que lo hagan bien otros profesores. El tema de los destinos, ¿no? Decía algunos economistas de la educación, dicen los mejores profesores tendrían que dar clase a muchos alumnos. Entonces, los propios profesores buenos dirían, bueno, vaya castigo, ¿no? O sea, ¿yo por qué tengo que tener al grupo más grande? Pero desde una perspectiva de optimización de recursos económica, pues es lo que habría que hacer. Los buenos profesores deberían de tener clases de 60 alumnos y los profesores un poco peores, pues cogerse los grupos pequeños. Pero sabemos que, bueno, pues no siempre, ¿no? Y los peores destinos para los mejores. No está incentivado así, ¿verdad? Entonces, esta forma de entender el conocimiento pedagógico implica una serie de supuestos, ¿no? Sobre los que yo creo que también hay que tenerlos presentes. Supone, en primer lugar, que la enseñanza es algo que se puede descomponer en intervenciones relativamente discretas cuyos efectos pueden ser aislados, medidos y comparados. Y, en segundo lugar, asume que los contextos educativos son suficientemente homogéneos como para permitir la generalización de dichos resultados. Y, en tercer lugar, presupone que existe una relación relativamente directa entre la identificación de prácticas eficaces y su implementación en la práctica docente, ¿vale? Y la realidad es que no es tan sencillo ni tan aislable. Y que ciertamente estas evaluaciones muchas veces nos miden una parte de lo que pasa en las escuelas, pero no todas, ¿no? Y nos dan una información macro que luego a la hora de escalarlo a lo micro pues es mucho más, no es directo, no es como un protocolo médico. De hecho, la realidad de los propios protocolos médicos, que se hablaba esta mañana de parecernos a los médicos, están muchos de ellos adaptados y escalados a la situación de los hospitales, ¿no? Como en concreto, pues en cada hospital al final hacen las cositas un poco distinto, dentro de que pueden partir de protocolos generales, pero luego hay un nivel de adaptación. Bueno. Llegado a este punto, es importante introducir también una objeción que no solo es frecuente, sino también que yo creo es razonable. En el contexto anglosajón se ha desarrollado en los últimos años un discurso crítico con la investigación educativa que sostiene, que yo creo en términos bastante contundentes, que el campo, que la educación, las ciencias de educación habrían fracasado en su intento de producir conocimiento fiable y útil para la práctica. La educación habría estado demasiado tiempo dominada por enfoques ideológicos, modas pedagógicas y teorías poco contrastadas empíricamente. Hay un texto muy bueno de Paul Kirchner que se llama Will the Educational Sciences Ever Grow Up?
¿no? Algún día crecerán las ciencias de la educación, serán mayores, o sea, algún día pasarán a la edad adulta de las ciencias. Entonces, es una expresión muy clara y reciente de esta posición, ¿no? Sostiene que frente a la aparente confusión del campo educativo existe en realidad un cuerpo creciente de evidencia empírica que viene de estos estudios internacionales, PISA, algunas investigaciones longitudinales buenas que hay en otros países, en España no tenemos, pero en otros países sí hay, metaanálisis, que permite identificar prácticas docentes más eficaces que otras. Entre estas prácticas se destacan con frecuencia pues, formas de enseñanza, lo sabemos, que dicen, ¿por qué si lo sabemos no se hace? Formas de enseñanza más estructuradas, explícitas y dirigidas por el profesor, en contraposición a enfoques más abiertos y centrados en el descubrimiento del alumno. Esto sabemos que funciona en general mejor. Entonces, implícitamente se estaría asumiendo, ¿no?, que ya tenemos suficiente conocimiento como para orientar la práctica docente de manera más consistente y que la resistencia a adoptar estas evidencias respondería pues, a inercias ideológicas, a la vaguería de los profesores y su defensa corporativa. ¿Vale? O sea, el conocimiento está ahí, entonces el problema es de la gente que no quiere cambiar, ¿no? Habría también que afirmar, ¿no?, que ciertas formas de enseñanza muestran, y esto ya lo he dicho antes, de manera consistente pues, mejores resultados en determinados aprendizajes, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Ahí es donde está más claro lo que hay que hacer, ¿no?, porque es más estructura, más escalamiento, funciona mejor. Y luego en contextos favorecidos, pues, ¿qué sabemos? Pues que en general les va bien todo, porque ya les va bien, ¿vale? Entonces, así como resumiendo mucho el planteamiento, ¿no? Los que ya van bien, pues le pones la LOCSE, la LG o lo que sea y van a salir para adelante. La cuestión, el reto está en la población vulnerable y hablábamos antes, España está creciendo poblacionalmente justo en la parte de población vulnerable, con lo cual tenemos más población vulnerable en la escuela y al mismo tiempo hay un fenómeno de huida, alguien hablaba también de las subidas de la educación o de la huida de la clase media, la media alta de la pública, por 1000 fenómenos, que no vamos a entrar, pero esta es la realidad. Entonces vosotros, los profesores de los colegios públicos, institutos, estáis en primera línea de esto, de un crecimiento de la población que tiene más dificultad y por eso todo es más difícil. No es que de repente, ¿qué pasa? ¿Soy peor profesor que hace 20 años? No, es que tienes más alumnos más difíciles porque la población ha crecido en esa y esa es justo la población que menos huye del sistema público. Se te quedan todos, ¿vale? Entonces, bueno, el problema no radica... No sé si... Vale. El problema no radica en si la evidencia debe o no tener un lugar en la práctica educativa. La cuestión fundamental es qué tipo de lugar tiene que ocupar y qué tipo de autoridad le vamos a atribuir. Y aquí yo creo que las ideas de Gerbiesta son bastante importantes, no tanto en su formulación más conocida, ¿no?, la que él critica, tiene un artículo, Why what works doesn't work, ¿no?, ¿por qué lo que funciona no funciona? Si funciona, ¿por qué no funciona? ¿No? Entonces, un artículo sobre esto. Como en sus desarrollos más recientes, donde matiza y afina su posición. No niega la importancia de la investigación empírica, pero insiste en que ésta no puede resolver por sí sola las preguntas normativas que están en el corazón de la educación. Dicho de otro modo, la evidencia puede informarnos sobre qué produce determinados efectos, pero no puede decir qué fines merece la pena perseguir ni cómo deben ser interpretados esos efectos en contextos concretos. Eso las evidencias no te lo van a decir. Por eso la cuestión del juicio pedagógico. Hablar de esto nos permite desplazar el debate más allá de la oposición simplista entre evidencia y juicio, entre ciencia y práctica, para situarlo en un plano que yo creo que es más productivo, que es el de la relación entre conocimiento empírico y deliberación normativa. Desde esta perspectiva, el problema no es que la educación esté demasiado guiada por la evidencia o demasiado poco, o no es solo ese el problema, sino que está siendo guiada, el riesgo de que se guíe por una concepción empobrecida de lo que la evidencia, de lo que las evidencias pueden llegar a hacer. Y es este empobrecimiento el que abre la puerta en lo que en el título de la conferencia se llama déficit democrático en las prácticas de enseñanza. Si el problema no es la presencia de la evidencia, sino el lugar que ocupa en la práctica educativa, entonces es necesario preguntarnos qué es lo que queda desplazado cuando la evidencia pretende funcionar como criterio autosuficiente de decisión. Esta es la evidencia. No, la bajada de ratio no mejora el rendimiento educativo, es muy caro y poco eficaz. Y esta es la evidencia. Y entonces ya ahí se acaba el debate. Y los profesores quedáis todos con cara de tontos,
Diciendo, ¿cómo que no? Pero... Y entonces, no, es que sois unos vagos, que lo que queréis es estar más tranquilos vosotros, pero en realidad no influye en el rendimiento. ¿Vale? La respuesta tiene que ver con el juicio pedagógico. Apelar al juicio pedagógico, que no es para nada exclusivo de los pedagogos, ¿vale? Es patrimonio de los profesores y de los padres también, de cualquiera que esté en una posición educativa como educador, no significa defender la arbitrariedad ni legitimar cualquier práctica bajo el amparo de la autonomía profesional, ni mucho menos oponer subjetividad a evidencia. El juicio pedagógico, tal como lo estoy queriendo presentar aquí, designa una forma de racionalidad práctica que se ejerce precisamente en condiciones en las que las evidencias, siendo relevantes, resultan insuficientes para determinar el curso de la acción del profesor. Tienes toda la información, vale, ¿y qué hago? El qué hago lo tienes que seguir resolviendo tú. En este sentido, puede entenderse como una forma de mediación entre distintos tipos de consideraciones, empíricas, normativas, contextuales, relacionales. El profesor en su práctica no se limita a aplicar conocimientos previamente establecidos, sino que debe interpretar situaciones concretas, ponderar fines en conflicto, anticipar consecuencias y asumir también la responsabilidad por decisiones cuyo desenlace no se puede saber de antemano. Tú nunca sabes el efecto multivariable que puede tener tu trabajo de clase hoy en la vida de tus alumnos. Es que es imposible de conocer estadísticamente y de saber cualitativamente. Sabemos que tiene algún impacto, pero es muy difícil de determinar cuantitativamente qué va a pasar. Caracterizar así el juicio pedagógico conecta directamente con los propios límites del conocimiento pedagógico, que tiene muchos. El conocimiento producido por la investigación educativa, especialmente en su versión más orientada a la identificación de lo que funciona, presenta dificultades importantes cuando se trata de traducirlo en orientaciones prácticas para la acción docente. Entre estas dificultades yo destacaría al menos 3. En primer lugar, la dependencia contextual de los resultados. Por eso es muy importante, y miro a nuestro compañero, porque ellos hacen mucha investigación contextual. Esta investigación para este cole. Y por eso es tan costoso y tan difícil de generalizar. Cuando es así, es muy útil, pero fuera de eso, a veces no nos sirve mucho. Las evidencias empíricas se generan en contextos específicos, bajo condiciones determinadas, con poblaciones concretas. Su validez no es independiente de estas condiciones, lo que plantea problemas cuando se pretende generalizar sus conclusiones a otros escenarios. Esta sería la primera cuestión. La segunda es la naturaleza probabilística de los hallazgos a los que llegamos. Incluso cuando una práctica muestra efectos positivos en términos agregados, esto no garantiza su eficacia en cada caso particular. La evidencia va a operar en términos de tendencias, no de certezas aplicables a situaciones singulares. Y esto pues lo sabe, ¿no? Pues el típico conocimiento de pues lo que me funciona normalmente, pues aquí con este niño no me está funcionando, con este chico no me está funcionando. Y en tercer lugar, la indeterminación de los fines. Las investigaciones empíricas suelen centrarse en resultados que pueden ser medidos, en lo que se puede medir estadísticamente. Rendimiento académico, adquisición de determinadas habilidades, pero no pueden decidir por sí mismas qué fines debemos priorizar en educación ni cómo debemos interpretar esos resultados en relación pues, con otros valores educativos. Y son limitaciones que no invalidan las evidencias, pero sí las ponen en un plano, yo creo, de mayor humildad, de que están a nuestro servicio y no al revés. ¿Vale? Sería un poco la idea. Las evidencias están, recoger evidencias que están al servicio de la práctica docente y no la práctica docente al servicio de lo que digan las evidencias así en genérico. Para comprender mejor esto, pues decir algo, ¿no?, sobre la naturaleza de la enseñanza como práctica. No es una intervención puramente técnica, la enseñanza puede ser entendida como una actividad que se desarrolla en un ámbito caracterizado por la complejidad, también se ha dicho algo de esto esta mañana, la incertidumbre y la contingencia. No se trata de aplicar cositas, sino de interactuar con sujetos concretos en situaciones abiertas, donde no podemos nunca anticipar del todo qué va a pasar. En este sentido, la enseñanza comparte rasgos con otras prácticas que han sido tradicionalmente descritas como artesanas o prudenciales. No porque carezca de conocimiento sistemático o que el conocimiento no pueda sistematizarse, sino porque dicho conocimiento no puede ser completamente formalizado ni aplicado de manera mecánica, porque no funciona así. Esta dimensión artesanal de la enseñanza, de la que hablo en el libro Conservar la educación,
no debe entenderse como una reivindicación romántica de la intuición o de la experiencia no reflexiva, que es un riesgo, ¿no? Esta imagen del artesano, como si la vida de los artesanos fuese, aquí hay mucho profe de historia, ¿no? Fuese maravillosa, ¿no? Pues madre mía. Más bien apunta a la idea de que la práctica docente implica una forma de saber hacer que se construye en la interacción entre conocimiento, experiencia y reflexión, y que requiere una sensibilidad particular para responder a la singularidad de cada situación. Y algo más. La artesanía designa, y esto me parece muy importante, un impulso humano que es fundamental, que es el deseo de hacer bien un trabajo por el simple gusto de hacerlo bien. ¿Vale? Y yo estoy convencida que es lo que mueve el trabajo de muchísimos profesores todos los días. Que a pesar de que todo parece, ellos, ¿no? Te mueve el deseo de hacer bien tu trabajo, ¿no? Que es como digo, un motor, ¿no? De la acción de los artesanos, ¿no? De el recrearte en hacer bien las cosas y de muchos profesores. Desde esta perspectiva, el profesor no es solo ejecutor de prácticas validadas, sino un agente que debe tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, interpretando continuamente lo que ocurre en el aula y ajustando su acción en consecuencia. ¿Cuántas decisiones toma al día un profesor? Cuanto más pequeño, más bajo el nivel, creo que más decisiones tienen que estar tomando, porque se te mueven más los críos. Pero ¿cuántas? Pues continuamente. Estáis continuamente, si pudiésemos así transcribir vuestro flujo de pensamiento como una novela, ¿no? Un flujo de pensamiento de profesor, pues continuamente tomando decisiones. Y fíjate tal, mirando 5 cosas a la vez y sobre eso tomando decisiones, que tampoco tienes mucho tiempo para pensarlas. Y que según van pasando los años eres mejor, ¿no? Vas alcanzando esta pericia de ir sabiendo qué hacer. Voy a ver por dónde. Como hay varios que se han perdido. Vale. Sin embargo, una de las características del actual giro hacia las evidencias es la tendencia a invertir esta relación. En lugar de entender la evidencia como un recurso para la deliberación, se la presenta cada vez más como un sustituto del juicio. Las prácticas basadas en evidencias tienden a ser formuladas como protocolos, guías o recomendaciones que aspiran a reducir la incertidumbre inherente a la enseñanza, ofreciendo soluciones aparentemente claras y transferibles. Por volver al ejemplo que os comentaba antes de esta toolbox que te dice muy claramente que deberes en primaria no, deberes en secundaria sí. Ya está, ya no tengo que pensar ni juzgar nada, yo aplico la caja de herramientas. Bueno, pero a lo mejor tengo un grupo de alumnos, soy profesora de primaria y voy a mandarles deberes, porque tienen que reforzar, porque este alumno lo necesita. Pero claro, si me guío por esto, deberes no, nunca a nadie, ¿no? O en secundaria, deberes sí, todo el rato. Bueno, pues a lo mejor voy a tener en consideración que estos días no voy a mandar deberes, por lo que sea. Voy a aplicar mi capacidad de juicio, teniendo en cuenta que están estas evidencias, pero las evidencias no deciden por mí, no deberían decidir por mí. Esta aspiración responde en parte a la demanda comprensible, la necesidad de seguridad que tenemos todos los profesionales en contextos cada vez más complejos y exigentes. Y también, ¿no? Pues si encima empieza a haber, ¿no? Pues toda una oleada de efectos de consecuencia legal y demás, pues que en España no estamos ahí, pero en otros países pues está más ahí, pues como más querer trabajar a través de protocolos para protegerte. Pero también refleja una cierta incomodidad con la idea de que la enseñanza implique riesgo, indeterminación y responsabilidad. El problema es que al intentar eliminar esa incertidumbre se corre el riesgo de eliminar también aquello que hace posible la práctica pedagógica propiamente dicho. El profesor deja de ser alguien que responde por sus decisiones, en el sentido fuerte del término, para convertirse en alguien que responde por fidelidad a un protocolo. Y este desplazamiento tiene consecuencias importantes en términos pedagógicos y políticos. Es en ese punto donde la cuestión del juicio pedagógico se conecta con esta noción de déficit democrático. Porque lo que está en juego es la manera en que concebimos la relación entre evidencia y práctica. Esta relación, como la concebimos, no es neutral desde el punto de vista político, determina quién tiene autoridad para decidir qué debe hacerse en educación, bajo qué criterios y con qué grado de participación en los distintos actores implicados.
En este sentido, la progresiva sustitución del juicio pedagógico por la aplicación de evidencias no es solo un problema epistemológico o profesional, sino, como decía, también un problema democrático. Antes de entrar de lleno, ¿no?, en este déficit democrático, bueno, estos que tampoco se ven varias, bueno, explicar brevemente, ¿no?, que la lógica, ¿no?, que he descrito hasta ahora, ¿no?, la tendencia a sustituir el juicio por la evidencia o qué podría pasar si llevamos hasta las últimas consecuencias esto, no se limita al nivel de la práctica docente, sino que está inscrita en transformaciones más amplias que afectan a la gobernanza de los sistemas educativos, ¿no? La creciente influencia, como decía, de los organismos internacionales, redes de expertos, dispositivos de evaluación, contribuyen a reforzar una forma de toma de decisiones que desplaza a la deliberación pública y privilegia formas de autoridad técnico-experta. Que no es que se les consulte, sino que de alguna forma patrimonializan la toma de decisiones, ¿no?, y ocupan todo el espacio. Porque, claro, es más sencillo llamar a un experto que reunirte con los sindicatos. Imagino que es más operativo, más fácil. O con asociaciones profesionales. La intervención de los organismos internacionales en concreto ha generado, o yo encuentro, una progresiva, en parte, desdemocratización de los debates educativos, en la medida en que redefine qué problemas son relevantes, qué soluciones son aceptables y qué tipos de conocimiento son los legítimos, ¿no? El déficit democrático aquí no es solo en el nivel de las políticas, sino que se extiende a la propia práctica de la enseñanza en la medida en que limita la capacidad de los profesores para ejercer su juicio y participar en la definición de lo que cuenta como buena educación. Voy a saltar un poquito. Vale. Esta tensión entre conocimiento experto y deliberación democrática tampoco es nueva. De hecho, se entiende, a mí me parece muy bien a través del debate clásico, uno de los que estudié en su día para mi tesis, que resulta súper actual, entre Walter Lippmann y John Dewey en la década de 1920, que esta diapositiva sí que está ahí. Entonces, Walter Lippmann en Public Opinion y The Phantom Public defendía, lo estoy resumiendo muchísimo, ¿vale?, pero defendía una visión profundamente escéptica respecto a la capacidad de la ciudadanía para participar de manera informada en los asuntos públicos. A partir de su análisis del papel de la propaganda y de la complejidad creciente de las sociedades modernas, Lippmann sostenía que la idea de un público capaz de deliberar racionalmente sobre cuestiones políticas era, en gran medida, pues, una ficción, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, la solución pasaba por confiar la toma de decisiones a élites cualificadas y a expertos capaces de manejar información compleja y de formular políticas eficaces, ¿vale? Esto llevado a lo mejor a hoy, pues el experto perfecto pues sería una IA, ¿no? Le metes todas las evidencias y que nos diga lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Ya estaría hasta descorporada, no tendría ni cuerpo, ni responsabilidad jurídica, ¿no? Sería tremendo. La democracia en este marco se reducía fundamentalmente a un mecanismo de selección de gobernantes, mientras que la elaboración de las decisiones debía quedar en manos de quienes disponían del conocimiento necesario para tomarlas. Pues bien, frente a esta posición, John Dewey, que además de escribir sobre educación, no fue de lo que más escribió, escribió mucho sobre otros temas, entre ellos también temas de filosofía política. John Dewey defendió una concepción radicalmente distinta de la democracia. Entonces, él lo que decía es que, sin negar la importancia del conocimiento experto, los hechos y las evidencias relevantes debían ser considerados en sí mismo un bien público, accesible, por lo tanto, a la ciudadanía, y que la toma de decisiones debía incluir procesos de deliberación en los que los afectados pudieran participar. Para Dewey, la democracia no era simplemente un sistema de gobierno, sino una forma de vida asociada que implicaba aprender a vivir, trabajar y decidir juntos. La cuestión no era si la ciudadanía disponía ya del conocimiento necesario para participar, sino cómo podían desarrollarse las condiciones educativas institucionales que hicieran posible esa participación, ¿no? Esto que reclamamos mucho algunos, que nos traten como a tontos. O sea, darnos la oportunidad de entender y no nos engañéis, no nos deis datos falsos, no os inventéis historias, ¿no? Que la resistencia a aceptar evidencias para tomar decisiones no pasa solamente en educación, pasa en los grandes problemas que tiene España. La natalidad, ya se sabe lo que pasa. ¿Alguien está haciendo algo, proponiendo algo? No. La vivienda, pues tenemos problemas.
pero ¿no? Tenemos problemas concretos sobre urbanismo, natalidad, problema intergeneracional, qué va a pasar con la gente mayor que no tiene hijos, quién va a cuidar de ellos, tendremos que estar proyectando esto, que esto es una gran crisis, una parejas de hijos únicos que tienen que cuidar de 4 abuelos, o sea, ¿esto cómo va a ser? Digo, cosas así un poco a medio plazo. Tenemos los datos ahí, no hay nada más fácil de predecir que las cosas relacionadas con la longevidad y la natalidad, porque es se cumple bastante bien. Y pongámonos a hablar de ello. No nos distraigan con marcos de lo no relevante y pongamos las evidencias y pongamos los medios y pongámonos a conversar de esto. Abramos la conversación pública, lo que realmente es importante. Entonces, este debate, como digo, lejos de ser un episodio así histórico superado de la democracia norteamericana, yo creo que resuena con fuerza en las dinámicas actuales también de la política educativa, ¿no? La queja persistente, que yo creo que es totalmente cierta, de muchos profesores que se sienten totalmente apartados de la toma de decisión sobre el currículum, sobre cómo hay que organizarse, temas de participación democrática en los centros, un montón de debates en los que la profesión docente está acostumbrada a que le den órdenes, a solo recibir órdenes y protestar o no, básicamente. Y esto no es de ahora, es como una especie de inercia profesional, con algunas honrosas excepciones, pero no, es como decir, no, es que tenéis capacidad de agencia, sois muchísimos. Y no solo desde un enfoque de confrontación o de manifestación, o de que por supuesto que son posiciones y acciones necesarias muchas veces, sino desde la participación clara, ¿no? en los debates. O sea, no puede ser que tenga más acceso al ministerio la Asociación de Libros de Texto, de Editores de Libros de Texto, que es muy importante y está reconocido su derecho a participar en la construcción de los currículums, y que las asociaciones profesionales de profesores o sindicatos no lo tengan, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues trabajar por ahí. Entonces, si observamos voy a decir una cosa sobre las evidencias, cómo adquieren una doble función. Actúan como fundamento de las recomendaciones de muchas políticas educativas, proporcionando una base aparentemente objetiva para justificar determinadas decisiones. Por otro lado, contribuyen a legitimar la autoridad de quienes producen y manejan esas evidencias. Entonces, hasta ahora la noción de déficit democrático de la que vengo comentando podría interpretarse principalmente en el nivel de las políticas educativas, pero, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La capacidad de participar en las negociaciones del currículum, por ejemplo. Pero, sin embargo, esto afecta también las prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces, ocurre fundamentalmente a través de lo que yo veo que es una progresiva expropiación de la capacidad de juicio de los profesores. Cuando la evidencia empírica se presenta como fundamento suficiente de la acción pedagógica y cuando las prácticas basadas en evidencia se traducen en protocolos que aspiran a ser implementados fielmente, el espacio para la deliberación profesional se reduce. Cuidado con lo que deseamos, que igual se nos cumple. En países que dicen que aplican políticas basadas en evidencias, los profesores reciben el lesson plan hecho. O sea, tienes que hacer eso, con esa plantilla y con ese... ¿Vale? Entonces, bueno, cuidado con lo que deseamos, que igual va a ser peor que lo que tenemos ahora. En países que digo que ya lo están haciendo, ¿en qué se traduce esto? En un currículum hipercerrado. Entonces, el profesor ahí deja totalmente de ser un agente que interpreta y decide en función de la singularidad de cada situación para convertirse en un ejecutor de orientaciones definidas externamente. Entonces, como os decía, ¿no? Pensar en el caso de la cuestión ratio profesor-alumno. No es infrecuente encontrarnos, ¿no? Y hay muchos estudios que concluyen que su reducción no produce efectos significativos sobre los resultados de aprendizaje cuando estos se analizan en términos agregados. Y es verdad que hay evidencias de ese tipo. Sin embargo, esta afirmación entra en tensión directa con la experiencia cotidiana de todos los profesores, para quienes la diferencia entre trabajar con 20 o con 30 alumnos no solo es perceptible, sino que es pedagógicamente relevante. O sea, que sí que es diferente. Vale. Entonces, lo que aparece aquí no es simplemente una discrepancia entre datos y percepciones, sino una ruptura en la escala desde la que se produce y se valida el conocimiento educativo. Mientras que la investigación empírica opera a nivel agregado
identificando efectos medios sobre poblaciones, la práctica de la enseñanza se despliega en situaciones concretas en las que esas diferencias adquieren un sentido específico y además acumulado, que esto no se calcula siempre muy bien, el efecto acumulado. Porque a veces el problema que tienen estos estudios es que, claro, el efecto en un curso no se ve o es muy pequeño, claro, pero es que el efecto en educación es acumulativo. Curso a curso. Cuando el conocimiento producido a gran escala se utiliza como criterio para invalidar la experiencia situada de los profesores, no solo se produce una reducción epistemológica, sino también una forma de deslegitimación, creo yo, de su juicio profesional. Y voy directamente ya al final. Bueno, que no se ve, o sea que... Bueno. Entonces, ya para terminar, retomar concluyendo cómo empezaba, ¿no? La apelación a lo que funciona ha contribuido a lo que funciona, what works, ha contribuido sin duda a introducir exigencias de rigor y de responsabilidad en el campo educativo a nivel empírico. Pero al mismo tiempo puede favorecer una comprensión de la enseñanza que tiende a reducirla a la aplicación de intervenciones eficaces orientadas a la producción de resultados medibles. A que lo único relevante en educación, lo único relevante que pasa en un aula, lo único que explica tu pericia profesional es lo que se puede medir estadísticamente y aislar estadísticamente. Y en un aula pasan más cosas. Frente a esta tendencia, ¿no? Pues esta defensa de la enseñanza de que es una práctica que no puede ser completamente capturada por la lógica de la eficacia. Es una práctica que se desarrolla en condiciones de incertidumbre, que implica decisiones normativas y que exige asumir responsabilidad por aquello que hacemos con otros y en nombre ¿no? también pues, de la experiencia mundo común que también se ha hablado antes esta mañana, ¿no? del currículum. Veía el otro día, era una especie de película no muy buena, pero era un tema muy interesante porque afecta a la educación y con esta anécdota termino. Porque yo enseguida lo vi aplicable a la educación. Era una película donde pasaban una serie de cosas, pero uno de las tramas narrativas de tensión entre los personajes eran médicos de un hospital, cirujanos en concreto, y se iban a hacer públicas las estadísticas de fallecimientos. Con vistas a la transparencia, la mejora, vamos a publicar, ¿no? cuántos pacientes se te han muerto, básicamente, ¿vale? A cada uno. Y entonces, claro, los cirujanos decían, es injusto, porque claro, yo soy cardiólogo, a mí se me muere mucha gente, pero porque lo que yo opero es, claro, los pacientes están graves. O es distinto el que opera de rodillas, ¿vale? Pero iban a publicarlo así, ¿no? Y yo decía, claro, en educación pasa un poco lo mismo, en el tema de cuando se hace mal, ¿no? Ahora mismo estamos, yo creo, en un escenario en las evaluaciones autonómicas en las que creo que puede que haya alguna comunidad autónoma, pero hay muchas que no quieren evaluar bien. Entonces hay un mandato de ley orgánica que les obliga a evaluar, pero muchas hacen evaluaciones que las consejerías saben que no tienen ninguna validez, porque no están bien parametrizadas las pruebas, no son comparables curso a curso, no se controla cómo se corrigen, un montón de problemas técnicos. Y lo saben, pero bueno, cumple la norma y así no vale y no sirve para nada esa información. Pero cuando ha habido esta amenaza, que también muchos profesores, muchos centros se han quejado de no me puedes publicar el dato descontextualizado de en qué nivel de rendimiento están los alumnos del centro, tendrás que darme al menos medidas de valor añadido, cómo entran los alumnos y qué he hecho con ellos, ¿vale? Y entonces la mejora, ¿no? Claro que esto es el doble de caro, porque tienes que medir 2 veces. Entonces, bueno, pues con estos 2 comentarios termino. Agradeceros la atención y nada, eso, que con las evidencias muy importantes, pero siempre sin perder el norte de que tienen que estar al servicio de la toma de decisiones y no suplantar la toma de decisiones ni suplantaros a vosotros, porque entonces en vez de poder enfadaros con un consejero, os vais a tener que enfadar con una IA invisible que toma las decisiones contra la que tampoco vais a poder pues hacer ninguna reclamación, porque os dirán es que este es el dato objetivo, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Moltes gràcies, Bianca. Jo crec que
hem fet una opció per les evidències, perquè com estem acostumats a falses narratives de no sé què, i hem defensat les evidències i, bueno, des de diversos àmbits i portem moltes jornades, però és molt oportú i molt adient també ser crític amb les evidències i veure quins són els límits, perquè si no, al final, com tu molt bé dius, no en fan falta ni ministres d'educació ni consellers d'educació, una IA que ens dirà què s'ha de fer, no? I es perd aquest caràcter humanístic que té l'educació i la importància de l'aula i del professional, de la persona que està amb persones i, evidentment, tenint unes referències que són les evidències, però veient la realitat directa. Molt bé. Xavier, anem malament d'horari, ara ja tocaria que comencés, si de cas afegim, mentre canviem de personatges d'aquí a l'escenari, qui hagi d'anar al lavabo, sí, és que no tenim temps. Van fer preguntes, les deixem per després, no? Perquè és que si no, no acabarem. Sí? Fem un parell de preguntes. Podeu agafar el micro? Sí. Val, sí. Aquí tenim dues. Jo veig dues, no? 3. Podeu fer una cosa? Formular pregunta breu, els 3, i que contesti totes juntes, d'acord? Així acabem abans. Bé, jo faré... És una intervenció una mica... Perdón, es una intervención un poco crítica. Ha presentado un enfrentamiento, una oposición entre dar la prioridad al juicio pedagógico o dar la prioridad a las evidencias educativas. Las evidencias educativas son los resultados, ¿no? Y el juicio pedagógico podríamos decir que es equivalente a la libertad de cátedra. Yo creo que son dos aspectos muy diferentes. No es uno más importante que el otro, sino que yo creo que juicios pedagógicos hay muchos. Cada profesor tiene su juicio pedagógico y que puede variar de hoy a mañana. Yo creo que los resultados, o sea, las evidencias educativas, son lo que es intocable. Si la evidencia educativa es que lo que tú has hecho no da buenos resultados, tu juicio pedagógico está equivocado y lo has de cambiar. Pero las evidencias educativas sí que son objetivas. En ciencia, por ejemplo, es si los resultados son malos, contradicen a tu hipótesis, pues que tu hipótesis estaba equivocada. Es decir, que yo creo que está muy bien lo de los juicios pedagógicos, pero que quien dice si está acertado o no és la evidència educativa del resultat. Gràcies. Molt bé, gràcies. Contestem les 3 alhora. El Roger ha aixecat aquest matí 3 vegades i no l'hem deixat parlar. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno, voy a ser más corto, aunque enlazaría con lo que ha dicho el compañero. Y más que nada, me gustaría que me conectases con lo que dijiste aquí hace unos meses, con el triángulo pedagógico, de amor pedagógico respecto al objeto, y cómo ese objeto que uniría, ¿no?, en ese amor pedagógico llegaría a resolver un poquito, o si podría resolver, si lo tendríamos que tener en cuenta en esta especie de dicotomía entre evidencia, que no se debe protocolarizar, y juicio pedagógico, que sería esta indefinición de libertad de cátedra. Gracias. Gràcies. I allà darrere una altra pregunta i tanquem les preguntes i contestes tu, Bianca. Gràcies. Vale, hola, bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Lo que quería comentar también era un poco, como ha sido la primera intervención, desde su punto de vista, ¿qué es entonces un buen juicio pedagógico? Es decir, es interesante lo que comenta de poner las evidencias hacia los profesores, o sea, que no ponerlo en el centro de las evidencias, sino el profesor en el centro, por así decirlo. Pero entonces, ¿cómo medimos el juicio pedagógico o qué es para usted un buen juicio pedagógico? Esa es la pregunta. Pues muchísimas gracias por las preguntas y las observaciones. La primera cuestión, juicio pedagógico y libertad de cátedra no son la misma cosa. En la capacidad de juicio pedagógico interviene la libertad de cátedra, probablemente sí. A la hora de ejercer la libertad de cátedra has de aplicar el juicio pedagógico, por supuesto. Porque la libertad de cátedra no es decir cualquier cosa en cualquier momento ante cualquier auditorio. Y entonces esa capacidad prudencial es fruto del juicio pedagógico. Yo sé que la palabra pedagogía tiene como mala prensa, o pedagógico ya nos genera, pero el juicio pedagógico al final es
el juicio educativo, la decisión que toma el profesor. Y en este sentido digo que las evidencias no te dicen lo que tienes que hacer, porque puedes tener evidencias que te indican cosas contradictorias, complementarias, y no las puedes hacer todas a la vez, has de priorizarlas. Y más, y si escalamos hacia arriba, más todavía, ¿no? Políticamente. Pues tienes unos recursos limitados y tienes que dar una serie de prioridades. Se me está reduciendo la población escolar porque nacen menos niños. ¿Qué hago? ¿Cierro aulas o reduzco ratios? ¿Vale? O sea, tengo que hacer algo sobre esto. Esto es un juicio, una decisión más bien política y tengo en cuenta elementos educativos. A nivel del profesional, tú tienes, por poner otra vez el ejemplo, el tema de los deberes. Sabemos que en primaria son menos eficaces aparentemente que en secundaria. En secundaria sí que están como más justificados. Lo que dicen las evidencias, dicen esto con bastante seguridad. Pero al final es el profesor con su grupo de alumnos el que sabe y el que hay que respetarle que no salga una ley ahora que diga que en primaria no se ponen deberes. Porque a lo mejor ese profesor considera que estos alumnos en este momento necesitan hacer deberes. O que es bueno que tengan una cotidianidad de rutina escolar, de llegar a casa y tener algo que hacer. También por una cuestión social, ¿no? Que fue la defensa que se hizo en los 80 de los deberes por la continuidad cultural que dan, ¿no? En hogares donde no hay un nivel cultural alto, que el niño haga los deberes en casa tiene un efecto beneficioso en muchos sentidos de implicación de la familia en el mundo escolar del niño. Porque a lo mejor, si no hubiese los deberes, los padres no preguntarían al niño, no estarían pendientes, ni sabrían por dónde van, y es otro de los efectos positivos que tiene el libro de texto, que permite, es una forma de seguimiento escolar muy estructurada y muy sencilla para muchos padres con independencia del nivel educativo que ellos mismos hayan alcanzado. Entonces, es a esto a lo que me refiero. Tenemos una toolbox que nos demuestra empíricamente que los deberes en primaria no tienen efectos y en secundaria sí. Entonces saquemos una ley que diga que en primaria no hay deberes. Y yo digo no. Tengamos esta información ahí y que los profesores decidan qué es mejor para sus alumnos. Y puede ser que tú en tu grupo tomes esta decisión porque para tu grupo sea bueno. Y aparentemente esto va en contra de la evidencia. Por eso el peligro de protocolarizar. Por la variabilidad de escenarios, contextos, grupos con las que trabajan los profesores. Entonces, este era un poco el planteamiento. Pasando a la segunda cuestión de cómo se articula esto con la idea de amor pedagógico, pues en realidad es la misma defensa del profesor la que lo inspira. El profesor es el que ha de proteger, ¿no? Que hablamos, ¿no? El profesor como protector del mundo, ¿no? De lo que es valioso, en la medida que si tú no lo explicas se perderá en la siguiente generación, como ya estamos viendo que está pasando, ¿verdad? Si de repente dejásemos de enseñar a leer a todo el mundo, pues se perdería la lectura. Nadie más podría leer libros, que se perdería en una generación, ¡pum!, desaparecido. No hay tantas cosas que sean tan frágiles en nuestra cultura como todo lo que explicamos a través de la educación, ¿no? Se perdería todo. O la fotosíntesis y entonces volveríamos dentro de 2 o 3 generaciones a hacer ritos al sol para que llueva, ¿vale? Porque no sabríamos, ¿no? Volveríamos a explicaciones míticas. Entonces, es volver, lo que lo conecta es esta idea de poner el profesor, ¿no? Y me ha gustado mucho la imagen que nos han proyectado esta mañana, Nuno Crato, ¿no? de este mirar, ¿no? Este profesor que está atento, que pone algo en la mesa, que lo estudia y digamos ahí es un estudioso él solo. Entonces, ¿qué interviene cuando hay un alumno? Pues que él se lo está enseñando a otro, ¿no? Pues meteríamos ahí un personaje, ¿no? Con IA, un personaje y le está enseñando el mundo, le está enseñando el libro. Y para eso, para decidir cómo hacerlo, en qué orden, por qué este libro de texto, por qué este otro no, por qué ahora usar esto, ahora este recurso, ahora vamos a trabajar en grupo, ahora no vamos a trabajar en grupo, todas estas decisiones didácticas tienen que estar informadas por la evidencia, pero tienen que estar tomadas por el profesor. En conversación a veces con sus compañeros, porque ya sabemos que uno piensa mejor si oxigena las ideas con los otros y las comparte y discutimos y compartimos el conocimiento y nuestras frustraciones y nuestros hallazgos, pero en ese proceso, ¿vale? Entonces sería un poco esta misma idea de poner el protagonismo otra vez en la acción del profesor.
¿Y qué sería un buen juicio pedagógico? Pues uno que da, voy a poner un poco cursi, pero ¿no? Como la canción, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ¿no? O sea, la que lo clava. Es esto lo que había que hacer y no lo sabes hasta después. Y por eso digo, Bill Gates ha fracasado en su proyecto de aislar todas las prácticas y entonces que aislarlas y entonces trasladarlas como ha podido llevar vacunas a todo África y ha acabado con enfermedades en países enteros. Esto ha sido más fácil de hacer que acabar con, ¿no? Y pues ¿por qué no funciona la educación? Pues vamos a aislar todo lo que funciona y lo vamos a globalizar. No ha podido, porque es mucho más complicado. Es más delicado porque depende del juicio prudencial del profesor, de cada profesor con cada alumno. Entonces, hay cosas que a nivel de centro, y las evidencias que tienen a nivel de centro, es muy bueno tener evidencias a nivel de tu grupo clase, para poder tomar decisiones más afinadas, pero que luego el escalamiento es muy complicado y no funciona bien, porque los colegios no son fábricas de la Ford. Ese es el tema. Muchas gracias, Bianca.